Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Educación Teológica y Apologética. Soy José Ángel Ramírez y en esta ocasión tenemos un episodio bastante relevante, bastante importante, porque nuestro invitado es un invitado bastante importante. En esta ocasión, en este episodio, nos acompañará el doctor James Anderson, quien es profesor de Filosofía y Apologética en RTS, el Seminario Teológico Reformado. Él es un hombre bastante destacado en el tema de la apologética, en el tema de la filosofía, en el tema también de Cornelius Van Til. Y bueno, es un orgullo que él haya aceptado nuestra invitación y esté con nosotros grabando este podcast sobre Van Til. Así habló Van Til, se llama, y la idea es contrastar, tener un entendimiento de los argumentos trascendentales y contrastarlos con los argumentos clásicos. El podcast se extendió mucho, así que lo he dividido en dos partes y esta es únicamente la primera parte. También nos acompaña el hermano José Sartorio, quien es un hermano paraguayo, un profesor de inglés en Paraguay, y es un hermano reformado, presbiteriano. Él aceptó ayudarnos en la traducción de este podcast, así que no siendo más, vamos a iniciar. Doctor Anderson, algunos críticos de la apologética de Van Til suelen señalar que él criticó los argumentos tradicionales, pero que nunca esbozó ningún argumento a favor de Dios. Se dice que solo hablaba de presuponer a Dios de manera arbitraria, pero no de probarlo, o que caía en la falacia de circularidad. ¿Es esto cierto? ¿Qué podría responder un presuposicionalista? Dr. Anderson, some critics of Van Til's apologetics often point out that he criticized traditional arguments but never outlined any argument in favor of God. It is said that he only spoke of presupposing God, not proving him, or that he fell into the fallacy of circularity. Is this true? What can be said in response to this? Van Til certainly thought that you could prove God's existence. Van Til ciertamente pensó que se podía probar la existencia de Dios. Let me give you two quotations from two of his works. This is from The Defense of the Faith. He says, "Thus there is absolutely certain proof for the existence of God and the truth of Christian theism." Permítame darle dos citas de dos obras suyas. Esto es de su libro La Defensa de la Fe. Él dice, por lo tanto, hay absoluta certeza de verdad para la existencia de Dios y la verdad del teísmo cristiano. And another quote from Common Grace and the Gospel, he says, "The theistic proofs therefore reduce to one proof," and he summarizes it, and he says, "This one proof is absolutely convincing." So again, Van Til clearly thinks that there is a proof of God's existence. Y la siguiente cita es del libro de Van Til denominado La Gracia Común y los Evangelios. Dr. Anderson, would you please repeat the quotation? Yes. The theistic proofs therefore reduce to one proof. Las pruebas teístas reducidas a solamente una prueba. The proof which argues that unless this God, the God of the Bible, Las pruebas que hablan que a menos que este Dios, el Dios de la Biblia, the ultimate being, the creator, the controller of the universe, el Ser Supremo, el Creador o el Controlador del Universo, be presupposed as the foundation of human experience, this experience operates in a void. Would you please repeat that part, Doctor? We presuppose as the foundation of human experience, this experience operates in a void. Ok. Que a menos que el Dios de la Biblia sea presupuesto como el cimiento de la experiencia humana, esta experiencia operaría en el vacío.
And then he ends with this one proof is absolutely convincing. Y luego él añade que esta única prueba es absolutamente convincente. So Van Til's point is not that we simply presuppose God instead of proving his existence. Excuse me, Dr. Anderson. Would you please repeat that? Thank you. Yes, so Van Til's point is not that we simply presuppose God instead of proving God's existence. Ok. Así que el punto de Van Til no es que simplemente presuponemos a Dios en vez de probar su existencia. Rather, we prove God's existence by showing that we have to presuppose God's existence because God's existence is a necessary precondition of all rational thought. Sino que probamos la existencia de Dios mostrando que debemos presuponer la existencia de Dios porque la existencia de Dios es la precondición necesaria de todo pensamiento racional. So again, I'll quote from Van Til. He says this: Christianity is proved as being the very foundation of the idea of proof itself. I'm sorry, I did not get that last part. Would you please repeat, Dr. Anderson? Christianity is proved as being the very foundation of the idea of proof itself. Se demuestra que el cristianismo es el fundamento mismo de la idea de la prueba. So there is a kind of circularity here, but it's not a fallacious circularity. Así que hay un tipo de circularidad aquí, pero no es uno falaz. If God's existence really is a precondition of all rational thought, then one must presuppose God's existence in order to prove God's existence. Si la existencia de Dios es realmente una condición previa de todo pensamiento racional, entonces hay que presuponer la existencia de Dios para demostrar su existencia. So God's existence isn't a premise of the argument. We're not arguing God exists, therefore God exists. We're saying that God's existence is a presupposition of the argument. You need God for to make any argument at all. Así que la existencia de Dios no es ninguna premisa del argumento. No estamos argumentando que Dios existe, por lo tanto Dios existe. Estamos diciendo que la existencia de Dios es una presuposición del argumento. Necesitamos a Dios para hacer cualquier argumento. One other point is that Van Til observed that everyone has to argue in a circle when it comes to ultimate presuppositions. Otro punto es que Van Til observó que todo el mundo tiene que argumentar de forma circular cuando se trata de presupuestos definitivos. So if you're a rationalist and your ultimate presupposition is reason, then you have to appeal to reason to defend rationalism. That's circular, right? Si eres un racionalista y tu presupuesto definitivo es la razón, entonces tienes que apelar a la razón para defender el racionalismo. Eso es circular, ¿no es así? Ok, muchas gracias, Dr. Anderson. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Thank you very much, Dr. Anderson. Let's go to our next question, okay? Bueno, el argumento de Cornelius Van Til a favor de la veracidad del cristianismo suele llamarse argumento trascendental. ¿Puedes explicar qué es este argumento en sí? The argument of Cornelius Van Til in favor of the truth of Christianity is usually called the transcendental argument. Can you please explain what is this argument about?
I can, but it gets a little technical. Sí, puedo hacerlo, pero se volverá un poco técnico. So, transcendental arguments are typically anti-skeptical arguments. Los argumentos trascendentales son típicamente argumentos antiescépticos. They aim to show that the skeptic has to presuppose the very thing that he doubts or denies. Pretenden demostrar que el escéptico tiene que presuponer aquello mismo que duda o niega. So here's a simple example. Suppose you have a skeptic who denies the existence of objective truth. He aquí un ejemplo sencillo. Supongamos que hay un escéptico que niega la existencia de la verdad objetiva. He says there is no objective truth, but that presupposes that there is objective truth. You can't make a truth claim like that unless there is objective truth. Dice que no hay verdad objetiva, pero eso presupone que hay verdad objetiva. No se puede hacer una afirmación de verdad como esa a menos que exista una verdad objetiva. So that's a kind of transcendental argument for objective truth. You can't deny it without presupposing it. Así que este es un tipo de argumento trascendental para la verdad objetiva. No puedes negarla sin tener que presuponerla. So Van Til's transcendental argument is also an anti-skeptical argument, but it targets skepticism about God. Así que el argumento trascendental de Van Til es también un argumento anti-escepticismo, pero se dirige al escepticismo respecto a Dios. So Van Til's argument aims to show that the atheist has to presuppose God's existence in order to deny God's existence. Así que el argumento trascendental de Van Til pretende demostrar que el ateo tiene que presuponer la existencia de Dios para negarlo. So to put it another way, if God did not exist, then it would be impossible for anyone to argue or claim that God does not exist. Por decirlo de otra manera, si Dios no existiera, entonces sería imposible para cualquier persona argumentar o afirmar que Dios no existe. So Van Til has this short statement: anti-theism presupposes theism. Así que Van Til tiene esta breve declaración. El antiteísmo presupone el teísmo. So the idea is that you can only argue against God's existence if God actually exists. Así que la idea es que solo se puede argumentar en contra de la existencia de Dios si Dios realmente existe. And Van Til has this illustration of a little girl sitting on her father's lap and reaching up and slapping him on the face. And Van Til says that is like the atheist who wants to slap God in the face, but can only do so because God is holding him the whole time. Así que Van Til tiene esta ilustración de esta niña sentada en el regazo de su padre que extiende la mano y le da una bofetada en la cara. Y él lo compara como el ateo que quiere dar una bofetada a Dios en la cara, pero solo puede hacerlo porque Dios le está sosteniendo todo el tiempo. Gracias, doctor Anderson. Una pregunta aquí, entre paréntesis. Si el incrédulo o el cristiano que no es presuposicionalista
argumenta, bueno, es evidente que para negar la verdad debemos presuponerla, pero porque estas cuestiones son evidentes. Pero la existencia de Dios no es tan evidente como para presuponerla. ¿Qué podríamos responder? Dr. Anderson, when we say that people presuppose God when they deny Him, some people, either believers or non-believers, usually object that is not that evident. What can we say to them? What we would say is, following the Apostle Paul in Romans 1, that God's existence is objectively evident, but it isn't subjectively evident to everyone because of the effects of sin. Lo que diríamos es, siguiendo al apóstol Pablo en Romanos 1, es que la existencia de Dios es objetivamente evidente, pero no es subjetivamente evidente para todos debido a los efectos del pecado. So, unbelievers suppress the natural knowledge of God in various ways, but we can show that even though on the surface God's existence may not be obvious to them, they can't live without God. They can't live without depending on God for every moment for their ability to think, to make moral judgments, to do science. All of this depends on God. So they, even though they deny that God is evident, you can show that the way they live only makes sense if there is a God. Aunque los incrédulos suprimen la capacidad natural de Dios de diversas maneras, no pueden evitar hacer juicios morales, hacer ciencia o su capacidad de pensar. Todo depende de Dios y solo tiene sentido si Dios existe. Thank you. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta sí está en el libreto. Los argumentos trascendentales fueron usados por Immanuel Kant. ¿Hay alguna influencia de Kant en Van Til al usar estos argumentos, Van Til? ¿Y cómo podríamos distinguir los argumentos trascendentales de Kant y los de Van Til? Tal vez podrías explicar un poco la historia de estos argumentos y si fue Kant el primero en usarlos. All right. Transcendental arguments were used by Kant. Is there any influence of Kant on Van Til in these arguments? And how can we distinguish between the arguments of both of them? Could you also explain the history of these arguments? Was Kant the first one to use them? Okay, lots to say in answer. First thing, Van Til clearly got his idea of the transcendental argument partly from Kant. Bueno, mucho que decir y responder aquí. Van Til obtuvo primeramente su idea del argumento trascendental parcialmente de Immanuel Kant, y no hay nada de malo con esto. As Christians, we believe that even unbelievers can come up with good ideas or can find good insights into things by common grace. Como cristianos, creemos que incluso los no creyentes se le pueden ocurrir buenas ideas o pueden encontrar buenos puntos de vista sobre las cosas debido a la gracia común. Immanuel Kant is often given the credit for the term transcendental argument. A Immanuel Kant se le suele dar el crédito por haber inventado el término argumento trascendental. But when he uses that exact phrase, he isn't referring to what we call transcendental arguments today. Pero cuando él utiliza esa frase exacta, él no se está refiriendo a lo mismo que nos referimos nosotros hoy en día con el argumento trascendental.
However, Kant does make some arguments, some anti-skeptical arguments that fit the profile of what we call transcendental arguments now. Aunque Kant verdaderamente utiliza algunos argumentos antiescépticos que pudieran encajar hoy con el perfil del argumento trascendental. So the anti-skeptical transcendental argument, you can find examples of that in Kant's writings. Así que podemos encontrar ejemplos de argumento trascendental en los escritos de Kant. So with Kant and Van Til, there are some things in common and there are some important differences. Así que con Kant y Van Til tenemos algunas cosas en común, pero muchas diferencias importantes. They have in common that they are both using anti-skeptical arguments to show that the skeptic presupposes what he denies or doubts. Así que tienen en común que ambos utilizan argumentos antiescépticos para demostrar que el escéptico presupone lo que niega o duda. And they are both trying to identify the necessary foundations of human knowledge. Y ambos intentan identificar el fundamento necesario del conocimiento humano. But they come up with very different answers. Van Til's transcendental argument aims to prove Christian theism. Pero ambos obtienen respuestas diferentes. El argumento trascendental de Van Til pretende probar el teísmo cristiano. Kant's arguments are trying to justify human knowledge autonomously. Los argumentos de Kant intentan justificar el conocimiento humano de una manera autónoma. Kant is trying to justify human knowledge without reference to God or to divine revelation. Kant está intentando justificar el conocimiento humano sin ninguna referencia a Dios o a la revelación divina. So it's the same kind of argument they're using, but they're using it very, very differently. Así que es el mismo tipo de argumento, pero lo están usando de manera muy diferente. Now, when it comes to the history of transcendental arguments, the terminology of transcendental argument is quite recent. Así que en cuanto a la historia del argumento trascendental, la terminología es bastante reciente. And in fact, I've argued on my website in a blog post that Van Til is one of the earliest writers to use the term transcendental argument in its modern sense. De hecho, he argumentado en una publicación de mi sitio web de que Van Til es uno de los primeros escritores en utilizar la terminología argumento trascendental en el sentido moderno. But the history of transcendental arguments goes back a long way. Plato uses a kind of transcendental argument to prove the existence of the forms. La historia de los argumentos trascendentales data de mucho tiempo atrás. Platón utilizó un tipo de argumento trascendental para probar las formas. Aristotle uses a kind of transcendental argument to defend the law of non-contradiction. He says you can't argue against it without presupposing it.
Aristóteles utiliza un tipo de argumento para defender la ley de la no contradicción. Él dice que no puedes argumentar en contra sin presuponerla. And one more example, René Descartes, his cogito ergo sum, I think, therefore I am, that is a kind of transcendental argument as well. La famosa frase de René Descartes, pienso, luego existo, es también un tipo de argumento trascendental. Because Descartes is arguing you can only doubt your own existence if you exist. Así que él estaba argumentando de que solamente puedes dudar de tu existencia si en verdad existes. So there have been numerous examples of transcendental arguments trying to prove different positions in the history of philosophy. But Van Til is arguably the first to explicitly use a transcendental argument to defend the existence of God. Así que en la historia de la filosofía ha habido numerosos ejemplos de argumentos trascendentales que intentan demostrar diferentes posturas, pero Van Til es sin duda el primero que utiliza explícitamente un argumento trascendental para defender la existencia de Dios. Ok. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puedes explicar cuál es la diferencia esencial entre los argumentos trascendentales y los argumentos clásicos? ¿Cuál de los dos tipos de argumentos es más acorde con las escrituras y si hay algún lugar para los argumentos clásicos en una apologética reformada se podrían usar? Dr. Anderson, can you explain what the essential difference is between transcendental arguments and classical arguments? Also, which of the two types of arguments is more consistent with the scriptures? Is there any place for classical arguments in Reform apologetics? Can they really be used? I think there are some important differences between transcendental arguments and classical theistic arguments. The first difference is a difference in starting point. Hay algunas diferencias importantes entre los argumentos trascendentales y los argumentos teístas clásicos. La primera diferencia es el punto de partida. Classical theistic arguments start from one item of knowledge and try to infer God's existence from something we assume we already know. Los argumentos teístas clásicos parten de un elemento de conocimiento e intentan deducir la existencia de Dios a partir de algo que suponemos que ya sabemos. So, for example, we know that the universe exists. It needs a cause of its existence. Therefore, there must be a cause outside the universe, and that must be God, for example. Un ejemplo de esto es que dicen, sabemos que el universo existe, esto necesita de una causa, por lo tanto debe haber una causa fuera del universo y esa debe ser Dios. Van Til put it this way, that the classical arguments move from one point in reality to another point in reality. Así que Van Til lo expresó de la siguiente manera. Los argumentos clásicos van de un punto de la realidad a otro punto de la realidad. But Van Til's transcendental argument goes deeper. It argues from the possibility of knowledge. It doesn't start by saying, we know this, therefore we can infer that. It asks, what do we need to have any kind of knowledge at all, in principle? El argumento trascendental de Van Til va más profundo. Argumenta desde la posibilidad del conocimiento.
no empieza diciendo sabemos esto, por lo tanto podemos inferir aquello, sino que se pregunta qué necesitamos para tener cualquier tipo de conocimiento. So the classical arguments argue from particular things that we know, but the transcendental argument argues from the possibility of knowledge. Así que los argumentos clásicos parten de cosas específicas que conocemos, pero el argumento trascendental parte de la posibilidad del conocimiento. Esa es la diferencia entre ambos argumentos. Another difference is a difference in the assumptions that these arguments make. The classical arguments uncritically assume our ability to reason about the world. They just take reason for granted. Otra diferencia radica en las suposiciones que hacen estos argumentos. El argumento clásico asume sin crítica nuestra capacidad de razonar sobre el mundo, la da por sentada. So they assume the laws of logic, they assume cause and effect, they assume the uniformity of nature, they assume the reliability of our senses. Sorry, would you repeat the items? Laws of logic, Las leyes de la lógica, laws of cause and effect, las leyes de causa y efecto, the uniformity of nature, la uniformidad de la naturaleza, the reliability of our senses. la confiabilidad de nuestros sentidos. But the presuppositional arguments go deeper and ask what must be true for those assumptions to be true. Pero los argumentos presuposicionales van más allá y preguntan, ¿qué debe ser cierto para que estos presupuestos sean verdaderos? Instead of uncritically assuming our ability to reason about the world, the presuppositional arguments critically analyze our ability to reason about the world. En lugar de asumir ciegamente nuestra capacidad de razonar sobre el mundo, los argumentos presuposicionales analizan críticamente nuestra capacidad de razonar sobre el mundo. So here's an analogy to illustrate the difference. Imagine that you've got a box of tools that you can make furniture with. Así que una analogía para ilustrar la diferencia es la siguiente. Imaginemos que tenemos una caja de herramientas con la que podemos hacer muebles. So the classical arguments would be like taking the tools and saying, oh, look, we've got these tools. What can we build with these tools? Así que los argumentos clásicos serían como esto. Oh, mira, tenemos estas herramientas. ¿Qué podemos construir con ellas? But the presuppositional argument says, how do we have these tools in the first place? What explains the fact that we have this box of tools? Pero en los argumentos presuposicionales dicen, ¿cómo es que tenemos estas herramientas en primer lugar? ¿Y qué explicaría el hecho de que tengamos esta caja de herramientas? So there's nothing wrong with using the tools, but the deeper question is why do we have these tools in the first place? How did we get these tools? What explains the tools? Así que no hay nada de malo con usar estas herramientas, pero la pregunta más profunda es, ¿para qué tenemos estas herramientas? ¿Cómo conseguimos estas herramientas? ¿Y qué explica estas herramientas? And the tools are our reasoning faculties, logic, sense experience, intuitions, all these things. Y esas herramientas son nuestras facultades de razonamiento. Por ejemplo, la lógica, la experiencia sensorial y la intuición. Bueno, hasta aquí esta primera parte de este podcast con James Anderson sobre los argumentos trascendentales y los argumentos clásicos. Así habló Van Til. Realmente espero que haya sido de mucha edificación y de mucho aprendizaje para todos ustedes. Y bueno, nos vemos en la segunda parte.